caso vamos a resolver un problema de histórico de oposiciones referente al tema de física nuclear, específicamente de desintegración radiactiva, o la ley de desintegración radiactiva. Es un histórico de Murcia del 98, pero he visto que pregunta todo, deducciones, cálculos con casi todos los parámetros que se involucran en la ley de desintegración radiactiva, por lo tanto he decidido de hacerlo. Dice así, dice A, deduzca a partir de la ley de desintegración de núcleos radiactivos la relación que existe entre la constante radiactiva y el periodo de semidesintegración. Perdón. La actividad de una muestra de madera recién cortada es 100 becquerels y la de una muestra fosforilizada de la misma es 100 becquerels. ¿Cuál será la edad de la muestra radiactiva? El periodo de semidesintegración del radioisótopo carbono 14 es 5.736 años. Define, calcule la vida media de un gramo de muestra de carbono 14 que presenta una actividad de 3 núcleos por minuto. Vale, en primer lugar nos preguntan que hagamos una deducción de la ley de desintegración radiactiva. Yo lo voy a hacer para aprovechar pues y repasar todas las fórmulas de la ley de desintegración radiactiva. Supongamos que tenemos un tronco de madera, ¿vale? Ya que el problema habla más o menos de eso, de un trozo de madera. Pues imaginaos que tenemos un tronco. En este tronco va a haber átomos radiactivos. Esos átomos radiactivos van a emitir radiación. ¿Vale? No sabemos qué tipo de radiación, pero emite radiación. Y esa radiación la están emitiendo los núcleos. Por ejemplo, puede ser que un núcleo transforme un protón en un neutrón y se emita una partícula beta, se emite una partícula alfa, que son átomos de helio 2+, se emita una partícula gamma, etc. Entonces, están emitiendo constantemente radiación. ¿Cómo lo están emitiendo? Pues hay una ley, bueno, gráficamente se ve esto, que si tenemos, sabes que cuando tenemos un núcleo X y se desintegra, pues tendríamos Y más la radiación, ¿vale? Que puede ser pues alfa, beta o gamma, o bien un electrón, en fin. Esto sería un ejemplo genérico de desintegración radiactiva. Un núcleo se transforma en otro. Esto es un núcleo y esto es otro núcleo. El núcleo emite una radiación y se transforma en otro núcleo. Entonces eso es lo que se llama desintegración radiactiva. ¿En qué velocidad se produce? Pues gráficamente, si representamos aquí el número de núcleos y aquí el tiempo, gráficamente se va que si esto es n sub 0, que son los números de núcleos iniciales sin desintegrar, conforme se van desintegrando los núcleos, la gráfica va haciendo así. De manera que cuando t tiende a infinito, el número de núcleos por desintegrados el número de núcleos que quedan por desintegrarse tiende a 0. Es decir, vamos a hacer cuenta redonda. Imaginaros que tenemos aquí 1000 núcleos de carbono 14. Estos núcleos emiten radiación. Bueno, pues al cabo de un tiempo t me quedarán, por ejemplo, 850 núcleos. Al cabo de otro tiempo, un tiempo t2, quedarán, por ejemplo, 600 núcleos. Y así sucesivamente. De manera que cuando llega un tiempo infinito, pues quedarán cada vez menos núcleos. Pero nunca se llega a 0. Es decir, es una tendencia exponencial. Que luego ahora deduciremos esa ley. Vale, se ha demostrado que la velocidad a que va desapareciendo los núcleos radiactivos, la derivada de n con respecto a la derivada de t es igual a proporcional al número de núcleos que quedan por desintegrar en la muestra, es decir, menos lambda por n. Esto es una constante de proporcionalidad. Este es el número de núcleos por desintegrar.
Es decir, van siendo estos números que quedan por desintegrar. Fijaros que en el primer tiempo T1 se desintegraron 150 núcleos. Luego me quedan 850. Luego la velocidad a la que se desintegra es proporcional al número de núcleos que quedan por desintegrar. ¿Y este signo menos qué significa? Pues significa que es decreciente, es decir, que la velocidad disminuye. V disminuye si n disminuye. Y es razonable, ¿veis? Si n disminuye, sabéis que la velocidad es la pendiente de la gráfica. Pues si dibujo una recta aquí, ves que la pendiente cada vez, bueno, un poquito dibujada, un poquito mejor, la pendiente va cada vez disminuyendo. Hasta que la pendiente se hace cero, tiende a cero. Entonces, esto es lo que se llama la ley de desintegración radiactiva. Y nos dice que la velocidad, esto es el tiempo, la velocidad a la que se desintegran los núcleos es proporcional al número de núcleos que hay. Y a la constante de proporcionalidad se le llama constante de desintegración radiactiva, que es un valor que es característico de cada núcleo radiactivo. Por ejemplo, para el carbono 14 vale 5.736 años. Para yodo 230, el yodo 127, pues será los mismos 5 meses, creo que es menos. Y así el rango de tiempo es muy variable, desde meses hasta miles de años. Entonces, esto es una derivada, esta es la constante proporcional, esta es la constante de desintegración radiactiva, que se le llama lambda, y le podemos definir como la probabilidad que un núcleo se desintegre en un segundo. Eso es la inversa de lambda. Luego, perdón, antes me he equivocado. El periodo de semidesintegración no tiene nada que ver con el lambda. El periodo de desintegración lo vamos a ver después. Esto no es... El lambda del carbono 14, como he dicho antes, me he equivocado, no es 5.736, es mucho menor. Esto es el periodo de semidesintegración, me he equivocado del dato, que después lo veremos. Lambda se define como la probabilidad de que un núcleo se desintegre en un segundo. O si queréis, el porcentaje, el tanto por uno de núcleos que se desintegran en un segundo. Matemáticamente es lo mismo que la definición de probabilidad. Luego, si lambda es 0,000007 segundos menos 1, significa que se pueden desintegrar, que la probabilidad de que se desintegre es de 0,07 por segundo. O que bien que se desintegran 0,007 núcleos por segundo. Es decir, habría que hacer una proporción para minutos y horas y ver cuántos núcleos se desintegran en esa proporción. A esto se le llama la velocidad de desintegración, derivada de n con respectividad de t. Vale. Y se le llama la ley de desintegración radiactiva, o ley de Rutherford, que fue el que la descubrió. Ley de desintegración radiactiva. Como es una ecuación diferencial, si os fijáis, tiene derivadas, pues derivada de n con respectividad de t es igual a menos lambda n. Esto es una ecuación diferencial ordinaria de variables separables. Luego vamos a derivar los términos con n a la izquierda, diferencial de n entre n, el n lo paso aquí dividiendo y el diferencial de aquí, menos lambda diferencial de t. Como tengo las variables separadas, integro a cada lado. La integral de diferencial de n entre n, ya sabéis que la integral de diferencial de x entre x es el logaritmo neperiano de x. Luego tenemos logaritmo neperiano de n. Es igual a la integral menos lambda t, menos lambda diferencial de t, menos lambda t. Ya sabéis que cada vez que integramos tenemos que añadir una constante c. ¿Y ahora qué imponemos? Pues que para t igual a 0, n sea igual a n sub 0. Y de aquí sacamos que logaritmo neperiano de n sub 0 es igual a menos lambda por 0 más c. Luego sacamos que c es igual al logaritmo neperiano de n sub 0. Por lo tanto,
Reordenando un poco, pasamos la c para allá, logaritmo neperiano de n menos logaritmo neperiano de n sub 0 es igual a menos lambda t, porque esto ya sabéis que es 0. Y despejando la c te queda c igual a logaritmo neperiano de n sub 0. Ordenando, diferencia de logaritmo, logaritmo del cociente, logaritmo neperiano de n entre n sub 0 va a ser igual a menos lambda t. Y esta es la ley de desintegración radiactiva. En forma ya no diferencial. Si aplicamos antilogarismo, n entre n sub 0 es igual a e elevado a menos lambda t, por lo tanto, n es igual a n sub 0 elevado a menos lambda t. Y fijaros que es una función exponencial. Sabéis que la función igual a e elevado a menos x es de esta forma. Igual a e elevado a menos x es de esta forma y parte desde el punto A. Por lo tanto, e elevado a menos lambda x. Luego, fijaros que se coincide con la gráfica de desintegración radiactiva. Vale, un inciso. Lo digo por si habéis visto que he integrado aquí y he utilizado lo de la constante c. Podríais pensar que, bueno, que yo siempre, o que se suele utilizar los límites de integración, es lo mismo. Una alternativa a este procedimiento sería la integral de diferencial de n, la integral de menos lambda diferencial de t. ¿Entre qué límites? Pues desde t igual a 0, para t igual a 0 la n vale n sub 0. Y cuando pase un tiempo t, pues tendremos n. Si hacéis esto, os va a quedar lo mismo. Fijaros, entre n me queda logaritmo neperiano de n sub 0, menos lambda t y 0. Esto va a llegar a la misma expresión que allí. ¿Vale? Lo digo porque lo he hecho con la constante de integración, que son dos vías de resolver la ecuación diferencial cuando ya las variables están separadas, o bien con límites de integración, o bien utilizando la constante de integración. Yo lo hago indistintamente, hay veces que se me ocurre hacerlo por los límites de integración y otras veces pues lo hago con la constante de integración. Hay veces que cuando no te dan los límites de integración hay que hacerlo con c, o cuando no tenéis los límites de integración claros es mejor hacerlo por c. Entonces, integráis a cada lado, le añadís una constante k o c, yo le llamo c. Y ahora imponéis los límites de integración, o los valores frontera. Esto también se le llaman valores frontera. Y con esos valores frontera calculo la c. Y me queda esta ley, que gráficamente se corresponde con lo que experimentalmente se obtiene. Vale, pues vamos a ver más cositas de la ley de desintegración radiactiva. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Dice, deduzca a partir de la ley de desintegración de radiación núcleo la relación que existe entre la constante radiactiva y el periodo de semidesintegración. Vale, hemos llegado a esto, a que n es igual a n sub 0 elevado a menos lambda t. Y hemos dicho que lambda es la constante de desintegración radiactiva de ese elemento y se define como la probabilidad de que un núcleo se desintegre en la unidad de tiempo. O también el tanto por uno de núcleos que se desintegran en un segundo. Vale cualquier interpretación matemática. Vale, esto sería n y esto sería t. Y empieza desde n sub 0. Bueno, pues vamos a definir más parámetros. Uno de ellos es la actividad radiactiva. La actividad radiactiva se define como A es igual a lambda por n. Y simplemente no es más que la velocidad a la que se desintegra. Velocidad de desintegración. Y se mide en BQ o becqueres. No lo hemos dicho antes, creo que no, me he saltado de decir las unidades de lambda. Bueno, n son núcleos, t tiempo y lambda, no lo he dicho, en un segundo. Luego las unidades son 1 partido por segundo, que equivale a segundo menos 1. Ya después todos los parámetros los sabéis. La n sub 0, que son núcleos, etc.
Bueno, pues la actividad se define como velocidad de integración. Como estos son segundo menos 1, estos son núcleos y se define como núcleos partido por segundo, ¿vale? Y es la actividad. De manera que simplemente como la actividad es lambda por n, como tengo la desintegración radiactiva, multiplico por lambda y me queda que lambda n es igual a lambda n sub 0 elevado a menos lambda t. Por tanto, lambda n es a, lambda n sub 0 es a sub 0 elevado a menos lambda t. Fijaros que si multiplico a cada lado de una ecuación por el mismo parámetro, no varía, sabiendo que ese parámetro es positivo y que es real. Por lo tanto, tenemos otra expresión de la ley de desintegración radiactiva, que es la actividad. La actividad se define, por ejemplo, 3 becquerels. Significa que se desintegran 3 núcleos por cada segundo. Es decir, cada segundo que pasa, 3 núcleos se desintegran. Se emiten 3 fotones de radiación. Eso es lo que significa la actividad radiactiva. Vale, ¿qué ocurre si nos preguntan, que eso vaya con el apartado A, que nos preguntan el tiempo necesario para que la muestra se reduzca a la mitad? Gráficamente, si queremos que n sub 0 pase a la mitad, tendremos un tiempo al que se le llama t1 medio, o hay libros que le llaman también t mayúscula. Pero bueno, yo como t lo utilizo para el periodo, pues prefiero utilizar t1 medio. Pues si definimos que cuando n es igual a n sub 0 entre 2, el tiempo es igual a t1 medio y se le define, como periodo de semidesintegración. Su unidad es el segundo, ¿vale? En el sistema internacional. ¿Cómo se define ese tiempo? Pues el tiempo que debe transcurrir para que una determinada muestra reduzca su actividad o reduzca su número de núcleos activos que se van a desintegrar a la mitad. Es decir, el tiempo necesario para que n se transforme en n sub 0, el tiempo necesario para que el tiempo necesario para que a sub 0 se transforme en a sub 0 partido por 2 o para que n sub 0 se transforme en n sub 0 partido por 2. Para deducirlo, pues vamos a imponer esto, que n sea igual a n sub 0 entre 2. Pues n sub 0 entre 2, si cogemos la ley de desintegrar radiactiva, ¿qué le pasa a esto? N es igual a n sub 0 elevado a menos lambda t, vale. En donde hay n le ponemos n sub 0 entre 2 igual a n sub 0 elevado a menos lambda t. N sub 0 y n sub 0 se me van y me queda que un medio es igual a e elevado a menos lambda t. Luego, menos lambda t, aplicando antilogarismo, es igual al logaritmo neperiano de un medio. Y este t es el t de un medio, ¿vale? Se me olvida ponerlo aquí. Un medio. Luego, de aquí sacamos que t un medio, el periodo de semidesintegración, es igual... yo he ido muy rápido. Logaritmo n sub... Bueno, sí, perdón. Sí, vale. No hace falta que dé el pasito. Un medio menos lambda t un medio igual al logaritmo neperiano. Luego t un medio es igual al logaritmo neperiano de un medio partido por menos lambda. Pero resulta que el logaritmo neperiano de un medio es el logaritmo neperiano de 1 menos el logaritmo neperiano de 2. Por aplicación de la ley de los logaritmos. Y logaritmo neperiano de 1 es 0. Luego menos y menos se me van y me queda logaritmo neperiano de 2 partido por lambda. Que es exactamente lo que me pedía el apartado A. Deduzca a partir de la ley de desintegración radiactiva de núcleos la ley entre la constante radiactiva y el periodo de semidesintegración. Pues este sería, ¿vale? El apartado A sería utilizar la ley de desintegración radiactiva o ley de Rutherford. Aplico, impongo que el tiempo necesario, t un medio, es el tiempo necesario para que la muestra inicial se reduzca a la mitad, n igual a n sub 0. Es decir, impongo que los núcleos que queden en ese tiempo sean la mitad de los núcleos iniciales por desintegrarse. Y de ahí deduzco. Luego de ahí deduzco que t un medio, periodo
semidesintegración es igual al logaritmo neperiano de 2 entre lambda. Y esto creo que es 0,63. Pero bueno, yo prefiero utilizar el logaritmo neperiano de 2. Ya habríamos hecho el apartado A. Pues otra definición interesante, fijaros, 1 partido por lambda se le define como tau. Y tau viene a definirse como la vida media. Y se define como el promedio de vida que duran en los núcleos de un cierto material radiactivo. Es decir, a la inversa de tau, que se define en segundos, se le define vida media. Y esa vida media se define como ¿cómo lo diría yo? Vida media. Bueno, lo iba a definir matemáticamente, pero 1 partido por lambda, la integral del promedio de lambda. Bueno, no lo voy a poner. No voy a meter en matemática porque. Entonces, 1 partido por la constante de desintegración radiactiva se le llama tau y eso se le define como vida media. Y es el promedio de tiempo que tarda un núcleo en desintegrarse. Un núcleo, si queremos para una muestra, pues sería n por 1 partido por lambda y me quedaría n partido por lambda. Pues esto sería tau para una muestra n. Es decir, tau es la vida media para un núcleo. Por ejemplo, imaginaros que tau es 5.000 segundos. Luego el promedio de vida de un núcleo son 5.000 segundos. En términos medios, un núcleo va a tardar en desintegrarse 5.000 segundos. Evidentemente hay núcleos que se van a desintegrar mucho más rápido y otros que se van a desintegrar mucho más tiempo, pero en promedio es esa vida media. Y si lo queremos calcular para una muestra, pues sería n, el número de núcleos de la muestra, por 1 partido por lambda, luego n partido por lambda, y me quedan núcleos por segundo. Núcleos segundo, perdón, no partido por segundo. Y sería la probabilidad de que un número n de núcleos se desintegren en un segundo. Perdón, la probabilidad es el lambda. Tau es la vida media o el promedio de vida de n núcleos. Son definiciones matemáticas, pero bueno. Luego para los radiólogos pues trabajan mucho con esto. Porque luego lo meten en, digamos, los sistemas informáticos y pueden calcular, por ejemplo, con el tau, el lambda, pues se puede calcular. Imaginaros que en oncología se utiliza mucho el cobalto, el yodo, ¿vale? En radioterapia para tumores. Entonces, todos los tiempos de almacenaje que por ley debe establecerse para una muestra de yodo radiactivo que se va a utilizar en radioterapia, pues ¿qué hacen los radiólogos? Utilizan estos parámetros, ¿vale? Algo más complicado, con herramientas estadísticas y probabilísticas más complicadas, pero bueno, a grosso modo, esto es lo que se utiliza, el tiempo de vida media y tau, que es la media. Os voy a poner aquí la definición matemática, pero como es una integral con promedio, pues nada, prefiero definirla así y ya está. Pues una vez que hemos visto todo, ¿vale? La actividad, núcleos por desintegrarse, periodo de desintegración radiactiva, constante de desintegración, vida media, pues vamos a contestar a los apartados B y C. Vale, vamos con el B. Dice, la actividad de una muestra de madera recién cortada es de 1000 becquerels y la de una muestra fosforilizada es de 100 becquerels. ¿Cuál será la edad de la muestra radiactiva? Vale, ¿qué datos son estos? Pues imaginaros que tenemos un tronco de madera actual, ¿vale? Y si volvemos hacia atrás en el tiempo, llegamos a un tronco de la antigüedad. Luego, aquí retrocedemos en el tiempo. Sabemos que la actividad recién cortada es de 1000. Pero la de una fosforizada es de 100.
¿vale? Estamos yendo hacia atrás en el tiempo. Entonces, ¿cómo identificamos estos dos parámetros? Como son actividades, pues una será A y otra será A sub 0. ¿Quién será A? Pues esta será A y esta será A sub 0. ¿Por qué? Porque supuestamente este tronco, imaginaros que aquí han pasado, vamos a suponer, 2000 años, ¿vale? Por poner un ejemplo. Cuando este tronco cayó, se cortó por o se cayó por un rayo, y pasaron menos 1000 años, menos 2000 años, perdón. Entonces la actividad de este era 1000, porque se supone que la muestra, como me dice madera y me dice madera de la misma, entonces razonamos que la actividad actual es de 100 becquerels y la actividad inicial era de 1000 becquerels, porque por eso es lo de la muestra fosforilizada, es de 100 becquerels y la muestra madera reciente son 1000. Pues ya tenemos A y A sub 0. Pues nuestros datos tenemos A igual a 1100, perdón, becquerels, y ya voy a poner yo B, y A sub 0 es igual a 1000 becquerels. ¿Cuál será la muestra radiactiva? La edad nos preguntan por el tiempo, evidentemente. El periodo de integración de radioisótopo carbono 14 es de 5736 años. Luego T1 medio, 5736 años. Pues ya podemos calcular el apartado B. Pues, ¿qué ley vamos a utilizar? Pues, evidentemente vamos a utilizar, pues, ¿dónde está? Esta. La ley de integración radiactiva en forma de actividades. Pues la ponemos A es igual a sub 0 elevado a menos lambda por T. Fijaros, de aquí conocemos A sub 0, queremos saber el tiempo, esto nos lo piden, luego nos quedan por conocer el lambda. Pero el lambda sabemos que es igual al logaritmo neperiano de 2 entre T un medio. Y el logaritmo neperiano de 2 lo hace la calculadora. Luego, fijaros, lambda la podemos calcular desde aquí por la definición del periodo de semidesintegración que lo hemos hecho en el apartado A, y ya podemos calcular el tiempo. Pues si lo hacemos, nos queda logaritmo neperiano de 2 partido... A ver, aquí queda un pequeño inciso que habría que hacer. Si dejamos el tiempo en años, fijaros, si dejamos lambda en años, el tiempo lo calcularemos en años. Porque si pongo aquí años, esto se dará en años. Si esto es en años, esto es en año menos 1. Entonces, el logaritmo neperiano de 2, sabéis que es adimensional. Si yo este tiempo lo meto en años, obtendré un lambda en años. Y al meterlo aquí, obtendré luego un tiempo en años. Como yo ya sé a priori de que la muestra radiactiva del fósil va a ser de, yo creo que de cientos o de miles de años, entonces lo voy a dejar en miles de años. Que si queréis pasarlo todo esto a segundos y meter segundos, no hay ningún problema. Pero que sepáis que si t lo metéis en años, lambda os va a dar en años. Y viceversa. Por lo tanto voy a meter aquí 5736. Y nos va a dar una constante de desintegración en años menos 1. Pues ponemos logaritmo neperiano de 2 dividido entre 5736, me queda 1,2 por 10 elevado a menos 4. 1,2 por 10 elevado a menos 4 años menos 1. Vale. Una vez que tengo lambda, pues lo voy a sustituir aquí. Y me quedará A, pues 100. A sub 0, 1000. Elevado a menos 1,2 por 10 elevado a menos 4 t. Y de ahí tendremos que despejar t. Yo lo voy a hacer con letras, ¿vale? Porque es más cómodo hacerlo con letras. Yo lo he puesto para que veáis que ya lo tengo todo menos t. Habría que despejar aquí el t. Luego, fijaros, tenemos a entre a sub 0 es igual a e elevado a menos lambda t. Por lo tanto, logaritmo neperiano de a entre a sub 0 es igual a menos lambda t. Luego, despejando t, me queda menos 1 partido por lambda, logaritmo neperiano de a
entre A sub 0. Y me queda menos 1 partido por 1, menos 1 partido por 1,2 por 10 elevado a menos 4, logaritmo neperiano de A, que es 100 entre 1000. Si hacéis eso, todo eso con la calculadora, vamos a hacer la inversa de este, por logaritmo neperiano de 0,1. Vale, me queda 19.054. 19.054,6 años. Luego, eso quiere decir que la muestra tiene un tiempo de 19.000 años aproximadamente. Es lo que nos preguntan. ¿Cuál es la edad del periodo sintomático? Vale, ya. Pues vamos a ver el apartado C. Dice, define y calcula la vida media de un gramo de muestra de carbono 14 que presenta una actividad de 3 núcleos por minuto. Luego la actividad es igual a 3 núcleos por minuto. Lo voy a pasar al sistema internacional, ¿vale? Porque aquí ya sí que los minutos... La A y la N siempre hay que pasarlo a núcleos o a núcleos o a gramos. 3 partido por 60, me queda 0,05 núcleos por segundo. ¿Vale? Tenemos la actividad 0,05 núcleos por segundo. Esa es la actividad. Nos pide la vida media. Definirla ya hemos definido antes. La vida media se define como el promedio de vida de una determinada muestra. Si tenemos, por ejemplo, un tau, que es 1 partido por lambda, de 1000 años, pues significa que un átomo, imaginaos que este es el tau para el cobalto, con el cobalto 63, ¿no? Por ejemplo. Pues tau significa que 1000 años. Que en promedio un núcleo de cobalto pues tarda 1000 años en desintegrarse. Eso es lo que significa. Pero nos preguntan para la vida media de un gramo. Vale. Fijaros, por definición sabemos, si volvemos a las fórmulas, que A es igual a lambda por N. ¿Vale? Pues si A es igual a lambda por N, y lo que yo estoy buscando es tau, para una muestra N que es N partido por lambda, si A es lambda por N, si despejo de aquí la N, me queda que es igual a A partido por lambda. Y esta N la voy a sustituir aquí y ya tengo tau, que va a ser igual a A partido por lambda cuadrado. Pues simplemente meto el valor de la actividad en núcleos por segundo, 0,05, y lo divido entre tau cuadrado. Fijaros, estos son núcleos partidos por segundo y esto es segundo al cuadrado. Núcleos, actividad, núcleos partidos por segundo. Espérate, a n igual a partido por lambda. Aquí falla algo. N cuadrado. Núcleos partidos por segundo. Núcleos partidos por segundo. Vale, esto es segundo al cuadrado. Y esto es segundo elevado a menos 2. Esto sería núcleos partidos por segundo. Y esto lambda que nos dio antes, ¿cuánto era? 1,2 por 10 elevado a menos 4. Luego 1,2 por 10 elevado a menos 4. Al cuadrado, segundo menos 2. Luego segundo y segundo menos 2, me queda segundo menos 1. Luego me queda núcleos por segundo, que está de acorde con la definición de tau. Pues si lo dividimos,
0,05 dividido entre paréntesis 1,2 10 elevado a menos 4 paréntesis al cuadrado, me queda a ver, algo he hecho mal. 0,05 dividido paréntesis 1,2 10 elevado a menos 4 paréntesis dividido 1,2 exponente menos 4. Vale, sale 34,7 3, 4, 5 por 10 elevado a 5 segundos, núcleos por segundo. Si lo queréis pasar a años, sí, pues ya que todo lo hemos dado en años, pues núcleos por año. Núcleos, perdón, por segundo. El segundo queda arriba. Yo lo he puesto abajo, pero queda arriba. S le da menos 2 y S se nos va a 1 con 1 y nos queda un S arriba, núcleos por segundo. Si lo multiplicamos por año, es decir, lo dividimos entre 3600, lo dividimos entre 365 y lo dividimos entre 24, a ver, 0,05 dividido, vamos a ponerlo en años y ya está. 1,2 por 10 elevado a menos 4. Paréntesis 1,2, 10 elevado a menos 4. Cerramos el paréntesis y al cuadrado. Bueno, este sería el resultado. No intentaba pasar años, pero tampoco dice mucho. Pues esos son los núcleos, la vida promedio de núcleos en un segundo. Pues bueno, este ha sido el problema. Es un problema completito. Bueno, en verdad yo lo he completado mucho, he intentado calcularlo todo, pero bueno, son problemas sencillos. No, la desintegración radiactiva es sencillita, es una ecuación diferencial muy sencillita. Y bueno, es trabajar con muchos parámetros, actividades, número de núcleos, etc. Un pequeño inciso que se me olvidó antes es que os pueden poner problemas en la que tengáis que trabajar, en vez de con actividades o con núcleo, también se puede trabajar con masa. Es decir, masa es igual a m sub 0 por elevado a menos lambda t. Es decir, esto va a ser gramos. Y esto va a ser gramos iniciales. Lo digo por si os ponéis a hacer problemas de leyes de desintegración radiactiva. Dice, un trozo de roca de uranio de 57 gramos puro o con una pureza del 73%, tiene un periodo de desintegración de, no sé, 358 días. Calcula la masa de uranio que queda por desintegrar al cabo de 300, de un año, por ejemplo. Pues podéis trabajar también con masas. ¿Por qué? Porque si estos son núcleos, ¿vale? Si lo divido entre el número de Avogadro me va a dar el número de moles. Y si lo multiplico por el peso molecular, me va a dar el número de gramos. Entonces, al multiplicar por el peso atómico y dividir por el número de Avogadro a cada lado, me queda la misma ley de desintegración radiactiva. Es decir, que si aquí multiplico por el número de Avogadro, divido
entre el número de Avogadro. Espérate, vamos a ponerlo bien. Es que luego en muchos problemas habla de gramos, ni siquiera habla... Son problemas más reales de situaciones de almacenamiento de material radiactivo en hospitales y tal. Fijaros, si multiplicamos por el número, por la masa molecular, por la masa atómica, y dividimos por el número de Avogadro, los núcleos, entre el número de Avogadro nos da el número de moles. Y si lo multiplicamos por el peso atómico del núcleo, del elemento, nos va a dar la masa. Entonces todo se convierte que la masa es igual a la masa inicial por E elevado menos lambda por T. Y esta la ley de desintegración radiactiva también expresada en gramos. Aquí ya tenéis, fijaros, su expresión en gramos, su expresión en núcleos y su expresión en actividad, que es núcleos por segundo. La velocidad en núcleos por segundo, núcleos y gramos. Pues nada, esto es todo.